Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Seguramente habrás escuchado mil veces decir que la iglesia está en crisis. Y es cierto que hay confusión, que hay hechos hoy en día más o menos escandalosos, recientes, desde lo que el padre James Martin dijo, que el Papa le dijo a él, hasta la peregrinación LGBT que cruzó la Puerta Santa, desde la presentación de una tal Carol G en la Plaza de San Pedro. Yo la verdad que no tenía ni idea quién era hasta ese momento, a la designación como presidente de la Academia Pontificia de Bellas Artes y Letras de la señora Cristina Pereira. Todo ello muy controvertido y muy polémico, por cierto. Pero bueno, a ver, la iglesia está en crisis desde tiempos de Diocleciano. Quien haya leído algunos libros sobre la historia de la iglesia podrá comprobar cómo la constante para la iglesia es vivir de crisis en crisis, siendo prácticamente inexistentes los momentos de paz, de calma, de tranquilidad. Recomiendo en particular, además de libros que cuenten la historia de la iglesia, por ejemplo, la biografía de Santa Catalina de Siena, escrita por la noruega Sigrid Undset, donde, bueno, es posible hacerse una idea bien cabal de los problemas que enfrentaba la iglesia en la Edad Media, en ese momento, en los que Santa Catalina intervino directamente, hablando con papas, etc. Bueno, nada más gráfico tampoco que aquella famosa anécdota según la cual en una oportunidad Napoleón Bonaparte amenazó con destruir la Iglesia Católica y entre los presentes estaba el cardenal Consalvi, que se empezó a reír a carcajadas. Y Napoleón, ofuscado, le preguntó: ¿de qué se ríe? Y el cardenal le contestó: si en 1800 años nosotros, el clero, no hemos logrado destruir la iglesia, ¿realmente cree que será capaz de hacerlo usted? Bueno, como dice con gran acierto mi querido amigo Leandro Velázquez del Centro de Estudio Leonardo Castellani de Santa Fe, aprovecho para mandarle un saludo grande a él y a toda la barra de la Santa Bohemia, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Y es cierto también que sin fe es imposible entender cómo, tras tantas derrotas, la Iglesia Católica sigue en pie. La sola existencia de la Iglesia hoy es quizá una de las mayores pruebas de que Dios existe. Desde los tiempos de los padres, las grandes mentes y las grandes almas católicas debieron enfrentarse a diversas herejías, a conflictos entre patriarcas y obispos, eh, entre reyes católicos de distintos territorios también, incluso a conflictos entre reyes católicos y el Papa. Pero desde que la religión católica fue liberada de la persecución de Constantino, siempre fue creciendo, siempre fue avanzando, siempre fue llevando la palabra de Dios a nuevas generaciones, países y continentes, hasta el día de hoy. Claro que con el advenimiento de la ruptura protestante empezó un descalabro que parece no tener fin. En los primeros siglos post-reforma, el problema fue que se apartaron de la iglesia un montón de fieles. Y el problema actual es que algunos parecen haberse protestantizado sin salir de la iglesia católica, con lo cual terminan de alguna manera protestantizando a la iglesia. Un proceso, ¿no? No es que haya ocurrido del todo, pero hay una tendencia a veces eh, que, que dijo el propio Benedicto XVI. Ratzinger dijo en algún momento que no era un espantapájaro de gente integrista, esto no, que realmente el proceso de protestantización parecía estar en camino. Y bueno, es lo que se llama modernismo. ¿En qué consisten esta protestantización, este modernismo? No es un secreto para nadie que algunos católicos no tienen fe en la presencia real de Nuestro Señor en la Eucaristía. Hace un tiempo se hizo una encuesta en Estados Unidos y era
Era alarmante la cantidad de gente que no era consciente o que no sabía o que no estaba enterada o no estaba de acuerdo con que Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Otros, bueno, niegan los milagros, sostienen que Jesús no multiplicó los panes y los peces, sino que cada uno llevó su tupper a la reunión y el milagro fue que todos estuvieron dispuestos a compartir lo que llevaban con los demás. Otros siguen soñando con el sacerdocio femenino, con liquidar el celibato sacerdotal, con ordenar homosexuales, con dinamitar la moral matrimonial, con cambiar lo que dice el catecismo acerca de la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que han hecho los protestantes, si no todas, prácticamente todas. ¿Arrastran por eso más fieles? No, la evidencia dice que no. En Alemania hay datos de que es uno de los países además donde la protestantización de los católicos ha hecho más estragos. La Iglesia Católica pierde cada año 200.000 fieles, pero los protestantes pierden 300.000. En total, Alemania gana, entre comillas, unos 500.000 de paganos por año, más o menos. Pero la Iglesia Católica a nivel mundial sigue creciendo. Estos neopaganos que existen en Alemania y en todo el mundo occidental, los que se van de la Iglesia, los que no creen, se identifican con el hombre moderno, por supuesto. Ese hombre que se ha vuelto autorreferencial tras haber creído que podía matar a Dios por decreto, eliminándolo de su vida. Y para llenar de algún modo esa necesidad natural que todos tenemos de absoluto, esa necesidad natural de absoluto que anida en toda alma humana, ese hombre neopagano se ha visto obligado a sustituirlo por el superhombre nietzscheano y a absolutizar uno tras otro aspectos parciales de la realidad. Así nacieron las ideologías que absolutizaron la razón, los sentimientos, la economía, la ciencia, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos nuevos dioses, que son las ideologías, tienen pies de barro y han ido cayendo o se han ido diluyendo en otras nuevas ideologías una tras otra. Cae una, viene la otra, cae una, viene la otra. Y esto desde el endechamiento de la razón en la Ilustración hasta nuestros días, ¿no? Pasando por, por el endechamiento de la razón con la Ilustración, después el endiosamiento o la supremacía de los sentimientos por sobre todas las cosas, el liberalismo, el capitalismo, endiosando la parte económica, el marxismo, el tema del sexo, la ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que se busca en cada una de estas ideologías es abolir los 10 mandamientos, legalizando lo que Dios había prohibido y recreando una sociedad en la que los mandatos imperativos de Dios se desechen por completo y sean sustituidos por los mandatos del hombre, por estas ideologías. Va a ser difícil ponerse de acuerdo y eso es precisamente lo que está pasando, por eso el mundo está como está, porque es muy difícil ponerse de acuerdo si no hay algunas verdades objetivas, algunas leyes morales objetivas que todos tengan que cumplir. Si cada uno cumple la suya, bueno, estamos como estamos. Ante este panorama parece obvio que el desafío más importante para los católicos de hoy es devolver a la Iglesia su catolicidad, sin escandalizarse de que junto con el trigo crezca la cizaña. Es una verdad evangélica, la podemos verificar además en nosotros mismos. Si somos sinceros en nuestra oración, si somos sinceros con nuestras confesiones, sabremos que en nosotros mismos crece el trigo y la cizaña. Como decía San Pablo, ¿no? Parafraseando a San Pablo, bueno, a veces queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. Nosotros, católicos, bueno, por debilidad o por lo que sea, no siempre actuamos de la manera que deberíamos hacerlo. Entonces, ¿cómo escandalizarnos entonces de que en la iglesia crezcan juntos el trigo y la cizaña? Esta
protestantización, esta cizaña que hay, este modernismo, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones el padre Charles Moore, para nada sospechoso de falta de ortodoxia, empezó hace como 150 años más o menos, ¿no? Desde tiempos de Pío IX, numerosos papas levantaron la voz en contra de los errores modernistas. Algunos aprovecharon el ayornamiento incluso del que se habló en el Concilio Vaticano II para profundizar en esas ideas, y los frutos que dieron esas ideas modernistas, en general siempre fueron amargos. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer los católicos? Bueno, pues hagamos lo posible y lo imposible por dar frutos dulces, por dar frutos buenos, por encarnar en nuestras vidas la auténtica doctrina de la Iglesia Católica, por ser nosotros católicos íntegros, veraces, que se pueda creer en nuestro catolicismo. Hay que retornar a las raíces, hay que volver a las fuentes, al magisterio de siempre, a la tradición de la Iglesia, sin pedir permiso a nadie, que a nadie hay que pedir permiso para ser católicos. Seguramente, como decía Ratzinger en Fe y Futuro, la Iglesia será cada vez más pequeña y cada vez más pobre, pero no importa cuántos la integren, no importa cuántos estemos en ella. Lo importante a nuestro juicio es que siga siendo la verdadera Iglesia de Cristo, para que cuando la crisis actual afloje, pueda volver a brillar la verdad revelada en su máximo esplendor. En una conferencia titulada El futuro de la Iglesia en Europa, que puede encontrarse en YouTube, el cardenal Sara, Robert Sara, expresa que, y cito, la crisis que vive el clero, la Iglesia, el Occidente y el mundo es radicalmente una crisis espiritual. Cierro la cita. Por eso hablamos de guerra espiritual, de batalla cultural, pero de guerra espiritual. Ante todo parece necesario, entonces, recuperar la vida espiritual. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ¿cuáles son las claves para recuperar la vida espiritual? Para transmitir a las nuevas generaciones, además, una formación católica integral, apegada al bien, a la verdad, a la belleza. Bueno, en el video citado dice el cardenal Sara que el descenso de la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía está en el corazón de la crisis actual de la Iglesia y de su declinación, sobre todo en Occidente. Ese es el corazón. La crisis en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, mucho más allá de otras cosas que puedan escandalizar. Lo que realmente, probablemente le escandaliza a Dios es esto. Lo digo, bueno, ustedes me entienden. Dios no es que se escandalice, pero si hay algo que realmente debería escandalizarnos, es la falta de fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso la fe profunda, sincera, plena en la presencia real de Cristo en la Eucaristía es el punto neurálgico de la tan necesaria renovación de la Iglesia. Hace pocos días se canonizó a dos jóvenes, a Pier Giorgio Frassati, a Carlo Acutis. Los dos coincidían en tener en su impresionante amor por la Eucaristía. Ese era el punto que los dos compartían y que explicó su santidad. El amor imponente que tenían estos chicos a la Eucaristía. Si realmente creemos que en la Eucaristía está presente Dios Hijo, tanto las acciones litúrgicas del sacerdote al consagrarla y al distribuirla, como la de los fieles al recibirla, serán mucho más piadosas y mucho más respetuosas. Gracias a Dios son muchos los sacerdotes que demuestran una profunda piedad y reverencia al momento de consagrar y al momento de dar la comunión. Pero siempre es posible crecer en piedad, en devoción, en reverencia. Aquí parece importante recordar que si bien la Iglesia permite que haya ministros extraordinarios de la comunión y permite recibir la comunión en la mano, a veces se invierten los términos y se producen abusos, porque se interpreta como ordinario lo que de suyo es extraordinario. Más de una vez hemos visto
a algún ministro extraordinario de la Eucaristía dando la comunión de forma ordinaria, mientras el sacerdote permanece sentado en la sede. Bueno, y si bien, gracias a Dios, nosotros personalmente no lo hemos experimentado, sabemos que en algunos lugares los fieles toman la comunión en la mano como si fuera la forma ordinaria de recibirla, mientras el celebrante dificulta o prohíbe la comunión en la boca y de rodillas. A algunos podrá parecerles exagerado fijarse en estos detalles, en estas cosas, pero los detalles de amor con el Señor, al dar y recibir la Eucaristía, dicen mucho de la fe del pueblo y de la fe del clero. La Eucaristía, ha dicho el cardenal Sara, cito, debe ser tratada con fe, no estamos en un supermercado. Cierro comillas. Es Cristo el que se nos entrega. Es el mismo Cristo el que entregó su vida en medio de indescriptibles sufrimientos para regalarnos a nosotros nada más ni nada menos que la vida eterna. En lugar de afirmar, sigue el cardenal Sara, que el núcleo de la fe cristiana y de la misión de la Iglesia es el anuncio del Evangelio, es el nombre de Jesucristo, único Salvador del mundo, uno pasa mucho tiempo hablando de homosexualidad, del recibimiento de los migrantes, de diálogo, de apertura, del medio ambiente, de cuestiones socioeconómicas, de política. Cierro la cita. Y no se trata, por supuesto, de que nosotros nos desentendamos de esas cuestiones, sino de dejar esos asuntos en manos de los laicos, en manos nuestras. Nosotros somos los que tenemos, los laicos, los que tenemos que asumir esa tarea de hablar sobre esos temas, de encontrar soluciones. Así los sacerdotes podrán dedicarse por entero a la misión para la que fueron llamados, que es predicar a Jesucristo. Ahí son insustituibles. Nadie puede sustituir al sacerdote en su misión de distribuir los sacramentos, de predicar, de enseñar, de acompañar, de rezar. Por eso el cardenal Sara afirma que es absolutamente necesario para los hombres de hoy, abro comillas, encontrar una fe viva que impregne y transforme la vida. Si la fe no encuentra una vitalidad nueva, convirtiéndose en una convicción profunda, en la fuerza real gracias al encuentro personal e íntimo que ella instaura con Jesucristo, todas las reformas de la Iglesia que nosotros emprendamos resultarán ineficaces y vacías y no se encaminarán a la ruina total. Y es que la Iglesia nació para anunciar a Cristo. Se centra en la discusión de cuestiones, si se centra en la discusión de cuestiones temporales, se parece a un padre de familia que cada vez dedica más tiempo a la secretaria y cada vez menos tiempo a la mujer. Cada persona y cada institución tienen en este mundo su razón de ser, tienen una misión, y la misión y la razón de ser de la Iglesia Católica es anunciar a Cristo y distribuir, administrar los sacramentos. Por eso, allí donde la Iglesia Católica ha hecho una opción preferencial por lo católico, se ha observado un incremento en las vocaciones, un retorno de los fieles a los actos de culto, una auténtica primavera católica. De repente son primaveritas, ¿no? Pero son macetas donde crecen flores. Y es que el hombre que busca sinceramente a Dios solo puede creer en una iglesia auténticamente católica, tanto el católico como el no católico, que está en busca de la verdad. Solo se puede creer en una iglesia auténticamente católica. No se puede creer, nadie puede creer en sucedáneos. Además, el pagano o el creyente de otra religión solo se puede convertir a la Iglesia Católica si se le ofrece la versión original, la de las verdades fuertes, la de la doctrina clara, segura, inmutable, la de nuestro Señor Jesucristo. Las conversiones siempre son radicales. Es ridículo procurar conversiones light. No existe. Incluso en el muy laicista Uruguay se vienen observando desde hace tiempo, para alegría de los católicos, algunas manifestaciones de resurgimiento espiritual.
La celebración del Santo Rosario por las familias en la Rambla de Montevideo el último sábado de enero. La celebración del Rosario de la Aurora entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre. El resurgimiento de grupos de adoración y la construcción de capillas de adoración perpetua en algunas parroquias. La celebración también en alguna parroquia de la misa solemnis in canto gregoriano, el rezo mensual del Rosario de Hombres en la Aduana de Oribe desde marzo a noviembre, la balconera de Navidad y hasta la reaparición también en los últimos años de clergyman y sotanas. Todas estas cosas nos hablan de una revalorización del auténticamente católico en Uruguay. Y quizá lo de los clergymans y las sotanas pueda parecerle a algunos un resabio conservador, una cuestión meramente exterior. Pero cuando un sacerdote se pone su clergyman o su sotana, se pone una especie de armadura que le recuerda en todo momento la dignidad de la que fue investido. Y seguramente atraerá hacia sí mucha más atención, muchas más preguntas, mucho más pedido de oración, quizá alguna burla o algún insulto tal vez de vez en cuando, pero también puede atraer muchos pedidos de confesión. Y es mucho más visible que un sacerdote vestido de vaqueros y camisa a cuadros, que nadie sabe que es un sacerdote, salvo los que lo conocen personalmente. El hábito no es al monje, pero facilita su apostolado. En suma, creo que tenemos que intentar por todos los medios, rezando mucho, intentar ser católicos sin complejos. Católicos que no se escandalizan por la existencia de la cizaña, pero que no la confunden con el trigo. Católicos que no se extrañan ni se horrorizan de que allí donde está el supremo bien, el mal quiera hacer más daño. Católicos que tratan de construir la iglesia, encarnando en sus vidas, en nuestras vidas, la sana doctrina y las verdades de siempre y procurando dar ejemplo a quienes nos rodean. Católicos que hablan con la verdad, que no se apartan del magisterio porque quieren ser fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recemos pues por el Papa, por sus colaboradores, pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por ellos ante el Padre, ante el Hijo, ante el Espíritu Santo, para que puedan mantenerse siempre fieles a las enseñanzas de Cristo, nuestro Señor, que fue quien prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, podés activar la campanita, darle me gusta, suscribirte, reenviarlo a tus amigos. Gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.